Uno, dos, probando, se escucha, se escucha, se escucha. En fin, bienvenido a un nuevo video. Espérate que es un calor del día. Bienvenidos a un nuevo video. En este voy a estar dando el informe, también comparación de lo que viene siendo la Xbox Series S y la Xbox Series X. Y tengo los dos controles. Y me está llevando el día. En pocas palabras, haré una comparativa directa de Xbox Series S, esta que tengo aquí, y la Xbox Series X. Oh my. Para empezar la comparación, vamos a ir primero desde lo que es estético hasta lo que es técnico, ya dígase hardware, y también lo visual y software. Voy a tratar de hacer lo más comparado posible el video. Voy a dar una referencia de lo que viene siendo las dos consolas, cuál conviene más, en cuál economía, cuáles son sus beneficios y cuáles son las cosas que tú le puedes sacar provecho. Y si más no joder, vamos a empezar. Ok, empecemos por el plano físico. Cada consola tiene una estética un poquito diferente, en particular, que también puede decirse también posterior, que es que son rectangulares. Eso es lo primero que tú vas a ver, son cuadradas esta vaina, cuadradas rectangulares. Y mira esta vaina, parece un tablerito, parece un control de eso esta vaina. Esa es la primera. Segunda, colores. Tenemos una Xbox blanca y esta amiga mía en negro, que también trae disipación. Esta tiene un ventilador que es un poquito más sencillo, y este trae un turbofan que lo que parece es paddle de cocina. Aparte de eso, tamaño y peso, la voy a poner más o menos por aquí para dar la comparativa de tamaño y peso, empezando por ahí. Ya. ¿Qué también puedo decir? Las dos consolas son semejantes, traen el mismo software. Técnicamente tú la prendes y es la misma vaina. No vamos a venir y que una es más lujosa que la otra, o una tiene más conveniencia que la otra, o una es mejor que la otra. Eso es un término que nada más se aparta para el hardware, pero no para el software. Es la misma mierda. Tú te compras un One, tú te compras un Serie, mismo software, papá. ¿Qué más? Ya lo otro que puedo comparar de la física es que atrás es la misma mierda, mira. Los puertos de un Serie S y los puertos de un Serie X. Las dos consolas traen también una entrada USB y también un botón de vinculación para controles, que es este botoncito que está ahí adelante. Aquí está, otra USB y su botoncito. Otra diferencia de las físicas es que esta trae lector de CD, el Yañe, negro profundo, negro mate, reproductor de CD o lector de CD. Esto se hizo para economizar. Ahora, hardware interno, ¿qué tenemos aquí? Mira, yo te lo voy a poner fácil. Yo voy a poner las comparaciones. Yo no voy a joder, mira, yo no me voy a joder la existencia hablando de tanta vaina. Yo voy a dar una comparativa y ya. En espacio, vía este puerto se puede comprar una extensión de SSD de Xbox, que mayormente viene de Seagate. Y también en Xbox Series X tenemos un terabyte, que mayormente viene siendo como 970 GB, por el hecho de que tú instalas el sistema operativo y otras funciones. ¿Qué más? Sucede algo. Cada consola tiene una función diferente de consumo. La serie X está diseñada para una gente que es extremadamente exigente. Y en la serie S tenemos lo mismo, pero un poquito más incompleto o de una manera más económica, porque técnicamente tú estás usando la mitad de poder gráfico que tiene la serie X. Diferencias en resolución. La serie S se puede mayormente jugar los juegos en 1080 según hasta 2K y 120 FPS. Y en la serie X tenemos 4K a 120 también. Pero ¿qué sucede? Son unos cuantos títulos que pueden permitirse 120 FPS. Honestamente, no todos funcionan para la serie S, pero la serie X se permite un poco más. En el caso de ambas consolas, todo varía según tu economía y exigencia. Te voy a ser franco. Si tú quieres jugar Fortnite, Rocket League o qué sé yo, que más Minecraft, cómprate un Serie S. ¿Por qué?
esta consola consume muchísimo menos electricidad que la serie X y hace casi lo mismo en términos de que tú quieres jugar esos juegos, porque ahora mismo te voy a decir una vaina. No es lo mismo tú decir que tú vas a jugar un juego de lo de bajo consumo como Rainbow Six, que cobra 120, un Call of Duty 120, un Warzone. No, realmente no vale la pena comprar tu serie X para eso. Sin embargo, si tú quieres una consola que te juegue a 4K, por ejemplo un Forza Horizon, un Forza Motorsport a una calidad ya más allá de los 2K, un 4K, un Ray Tracing obligatorio, Stalker 2, que te digo un Cyberpunk, cositas así que tú quieras jugar que sean forzas de gráfico. Ahí es donde entran nuestras pequeñas, bueno, nuestra enorme, porque esta vaina ni me cabe en la mochila. Ahí es donde entra la serie X. ¿Qué pasa? Si tú quieres jugar algo sencillo, cómprate la serie S, te conviene en muchos sentidos. Mira, es económica, es de entrada. Oye, tú te metes esta vaina, tú fácilmente te la puedes meter en una cartera. Le dices a tu abuela, a tu tía, a tu mamá. La Gonzalo, la canstera, aquí quiere jugar con el primo fulano para su casa y me la voy a llevar. Siempre y cuando tengas su cable HDMI y la televisión, puedes llevártelo hasta la luna. Pero todo depende de lo que tú vayas a jugar. Y como te dije, esto es de entrada. Realmente yo disfruté la experiencia con la Series S. ¿Por qué? Tiene un consumo viable de entre 74 a 90 o 100 watts. Y esta vaina tiene como 130 como mínimo. 130 watts tiene la serie X. Y me salió más cómodo jugar con la serie S. Mucho más cómodo, la verdad. Otra cosa que tengo que decir es que yo siento que la verdad, a diferencia de temperatura, la Series S me hizo sentir más cómodo. No se siente caliente, no se siente estresada, no se siente como que forzada. Mientras que la serie X, loco, yo no sé si esta vaina es que tengo que volverla a limpiar. A la serie X hay que darle técnicamente un mantenimiento un poquito más frecuente. Y simplemente tratar de que no se te caliente mucho. Pero esta consola no siento que sea lo mío, pero se calienta como 70, 80 grados. Yo no sé. Hay gente que dice que eso es normal, que sí, la temperatura. Voy a poner por aquí. Las temperaturas de los procesadores o CPU o chips de procesamiento, mayormente la temperatura ya que te está diciendo que hay problemas son entre 90, 100, 120 grados. Yo siento que está en 70, está en 70, 80. Me desespera. Si tu punto principal es utilizar una consola solamente para jugar juegos de manera superficial y tú no tienes exigencia alguna, no te meta en vaina cara. Cómprate la serie S. Te funciona. Mira el control que es heavy. Mira. Es lo mismo, no cambia nada. Lo único que cambia, bueno, sí cambia el color nada más, pero es lo mismo. Me le quedé la pila a mi mamá. Esas son las pilas de mi mamá. Ella tiene que te encojona porque la estaba buscando y no la encontraba. Mami, si tú ves este video y eso, ¿dónde está la pila? Seguramente, como dicen por ahí, yo no soy fanático de una consola, pero si tú tienes un Xbox, tú tienes que ser pobre. Y yo soy pobre. Y tengo las dos. Y esta pantalla no es de 4K, esto es de 2K. Si tú tienes una pantalla de, ya dígase 1080 o 2K, compra y serie S para ti. Hasta blanco estoy para que tú veas como la vaina y la ironía. Yo mayormente juego con esta, pero esta vaina resuelve si tú eres pobre. Consume poco, no se calienta mucho, no te da susto, no se crashea tantas veces, no te da problema. Es una belleza. Esta vaina la hicieron para gente como nosotros. Y hay gente que se burla. No se sienta mal por la burla que le puedan dar. Esto lo inventaron para ser sencillo. Esto es como una Xbox One S mejorada, que técnicamente vamos a suponer que una Xbox One S/X no va porque se divide, pero como quiera. Esta vaina salva vida, salva el bolsillo, salva garantía, salva economía. Esta consola vino al mundo a ser un salvamento. No digan que es mala, ella es buena en su forma. Y la serie X, ahora vamos a hablar de ella. ¿Qué le decimos de esta prieta? Porque de blanca no tiene nada, esa nada más es negra. Esta consola te corre en 4K, te resuelve en 4K. La mayoría de los juegos te lo corren 120 FPS si parece la lista. Y este juego de la lista de los 120 FPS está la mayoría de los juegos optimizados para la consola que vienen siendo de escala competitiva. Dígase, Rainbow Six, Fortnite, aunque hay excepciones como The Finals, pero técnicamente hay muchos juegos de 120 Hz que esta consola lo corre. ¿Qué pasa? No es necesario. Si tú no eres de la escala competitiva,
competitiva y tú no te quieres matar resolviendo misterios, agarrando y haciendo cosas que tú no tienes que resolver, entonces tú agarras y te compras tu consola. Si tú tienes esta falta o necesidad de dártela, que tú eres el maduro, que tú eres el más bacano, que tú ganas más partidas, mijo, esta consola es para gente con ego. Esta consola no es para gente que quiera jugar. De que 4K, que tú usas 4K, sí, pero tú ni te vas a dar cuenta. Tiene DLSS o tiene un rescalado. Sí, tiene un rescalado. El 4K yo no lo siento nativo. Aún jugando en 2K, hay juegos que tú sientes que tú estás jugando en 4K y que te dice que estás jugando en 4K y que estás jugando en la mejor calidad y no tiene la cantidad de calidad que una PC. Porque si lo vamos a decir así, esta consola no está suficientemente optimizada para correr juegos en calidad alta al mismo tiempo de que están jugando en 4K. Esta vaina, cuando tú juegas en 4K, se pone la calidad de media alta. Pero no, este video no se trata de tu la Xbox Series X. Tú puedes jugar 4K, sí. Tú puedes jugar a 120 FPS en muchos juegos, sí. Ventaja de esto: para una tarjeta gráfica que haga el mismo trabajo, tú vas a necesitar un procesador, una RAM, incluso tú vas a necesitar un power supply más agrandado para jugar juegos que esta consola, por tan solo 140 watts que consume una RX 580. Técnicamente, el poder que consume esta consola para las tarjetas de video, esta vaina consume menos que una tarjeta gráfica de esa y emite posiblemente la misma potencia de una 30. De una 3060. Y vale más la pena. Claro, si tú estás yéndote al lado del consumo y no tienes tú para comprarte o elaborarte una computadora completa, esta vaina también te puede ayudar. Claro, si tú estás buscando 4K económico, este es el 4K más económico que te pueden brindar. Tú lo único que necesitas es esta vaina y un monitor 4K. Que tú tienes un 2K tipo QHD, que viene siendo 2K, que se rescala o técnicamente te permite hacer la imagen en 4K sin necesidad de tener 4K. ¿Ya? ¿Qué me puedo decir de esta consola? De moverla es complicado. Esta vaina es una torre. Esto pesa. Es un chichi. Básicamente un niño chiquito. Mira. Quito. Ay, Dios mío. Yo la quiero mucho. Pero no puedo negar lo real. Toda la vida tiene que hacerse con honestidad para que la gente se consienta y entienda y escuche o hasta sepa de las realidades de las situaciones. Y esta consola, hay que ser honesto, chupa energía a comparación de su misma generación, pero un grado más bajo, la serie S. Consume casi el doble. Bueno, ni tanto, casi el doble, vamos a suponer, sí. Vamos a decir que sí. Si la serie S se utiliza en su estado más mínimo, que ronda entre los 70 y 90 watts, esta consume 140 a 160, creo que casi puede ser, entre multiplicación por 2, la mitad del consumo eléctrico consume la serie S. Esta consume mucho, pero técnicamente tú andas doblando la potencia porque pasas de 4 teraflops a 8. Y también un poco más de RAM. También tenemos el reproductor de discos, que es un beneficio que muchas personas les gusta cuando quieren hablar de retrocompatibilidad. ¿Qué sucede? Técnicamente, si tú tienes juegos de las Xbox Series, Series no, si tú tienes juegos de la Xbox One, si tú tienes juegos de la Xbox 360 y están homologados o licenciados para que sean retrocompatibles, técnicamente esta consola lo puede correr. Y creo, no voy a decir que sí porque no sé, creo que tú también puedes jugar juegos de la Xbox Lite o la primera Xbox, que se puede decir también así, para esta consola. Creo, yo no estoy especulando ni diciendo que sé, yo creo. Pero bueno, yo creo que lo que dije es suficiente, ya que tengo casi media hora hablando de esto. A ustedes no les va a rondar mucho, pero técnicamente 10 minutos y hablando de manera honesta le va a funcionar. Yo espero que el video le haya funcionado, que la información les sirva de su agrado y que todo lo que necesiten o hayan necesitado saber lo tengan en mente. Claro, hay que entender, estas son consolas de videojuegos. Tú no esperes que va a volar como un avión. Una PC gaming le hace más vaina, hasta con mods. Pero técnicamente, si tú quieres jugar, si a ti te gusta jugar y tú quieres comprarte una de estas dos consolas, asume el hecho de que tú tienes un estado económico. No todo el mundo se puede permitir jugar. Y sí, tan cara, las dos tan caras, independientemente de tu economía. Es una realidad, pero entiende, si tú puedes, hazlo. Si no, no fuerza. Esta es la económica y esta es la cara. En cualquier tipo de información, en cualquier tipo de cosa, tienen más que suficiente para tomar un análisis y una elección. Así que les repito, si no tienen mucho dinero y quieren vivir una buena experiencia, estas dos consolas son buenas y recomiendo más esta, porque yo empecé con esta, le cogí cariño e incluso es conveniente a nivel económico. Si ustedes quieren algo que es un poquito más fuerte, un poquito más, qué sé yo, tosco,
va a costar más, obviamente, porque estamos hablando de más potencia, el doble de potencia. Pues entonces está la serie X. Pero no es algo que realmente romantice. Ustedes cojan lo que quieran, pero ya le dije, para mí, como recomendación honesta, si su economía es complicada, serie S. Si ustedes tienen la gana de algo más fuerte, aunque no tengan el dinero, como me pasó a mí, que técnicamente tuve que aprender, pueden comprar esta, la serie X. Pero hagan lo que ustedes quieran, mis hijos. Nada más tengan conciencia de que cuando lo hagan, no se arrepientan. Yo no me arrepiento porque yo soy gamer y de estas cosas me alegro porque mayormente esto es lo que me da la motivación, la gana y también mi felicidad. Depende de estas cositas y de también mi mamá. Simplemente compren lo que necesiten, pero no malgasten el dinero. Cuídense mucho y cómprense lo que su corazón diga, pero honestamente, ya saben. Economía, lujo y gusto. Meta mano. Ya te sabes.